Hola a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de Audaces Connection. Soy Gabriela Besen y soy Social Media de Audaces. Estamos aquí presentando a Bruna Rigato y Luz Neira. Ellas son las creadoras de Fashion for Future y vamos a conversar juntas sobre cómo entender las tendencias y crear productos originales. Luz, Bruna, bienvenidas. Quiero agradecer su presencia y me gustaría que comiencen a contarnos un poco sobre ustedes, sobre sus trabajos y cómo surgió Fashion for Future. Acerca de las tendencias. Bueno, en primer lugar quería agradecer en mi nombre y también en nombre de Bruna de Fashion Future por la invitación a estar aquí hablando para el público de Audaces. Nosotros ya conocemos a Audaces hace bastantes años. Venimos desarrollando una alianza que comenzó de forma más sistematizada a partir del año 2020. Y ahora podemos hacer esta presentación con ustedes y llegar al público, que es muy bueno. Bueno, voy a comenzar contándoles que estamos aquí en Milán, Bruna y yo, que es donde Fashion and Future está instalada. Voy a hablar un poco sobre mí para contar cómo ha sido esa trayectoria y cómo llegamos hasta aquí antes de Bruna también presentarse. Yo tengo una trayectoria muy larga, de varios años realmente. Comencé estudiando en Brasil, me formé en el SENAI al final de la década de los 80 y comencé a trabajar en el sector textil. En fin, como es natural, fui estudiando, trabajando en el sector, en desarrollo de productos, hasta cuando ya tenía más o menos 20 años de experiencia en el sector. Yo decidí trabajar con educación, que era una cosa que quería ya hace bastante tiempo, y direccionarme por el camino académico. Eso me llevó a estudiar más, hice una maestría, un doctorado en la USP, enfocándome en la área de desarrollo de productos, comprendiendo la originalidad y la nacionalidad de los productos, y ese espíritu de origen, de dónde viene, de las características del producto, las cuales son cosas que hacen parte de mi línea de raciocinio, hasta que después de 5 años salí de Brasil por cuestiones personales. Primero viví un tiempo en Londres y ahora estoy aquí en Italia. Yo ya quería hace bastante tiempo tener un proyecto alternativo para el sistema, que normalmente es hacer un curso técnico, una graduación en moda y de información sobre proyecto, básicamente, para los profesionales y estudiantes de moda. Y ahí, en fin, estando aquí en Milán, comencé a segmentar eso de una manera más sistemática y encontré a Bruna, que ya la conocía en Brasil, y comenzamos Fashion for Future, que tiene específicamente ese foco. Nosotros nos dedicamos a producir contenido de moda de calidad y también a hacer cursos de formación y de perfeccionamiento. Entonces nuestro foco es el estudiante, joven profesional y pequeñas empresas. Entonces trabajamos en un nicho que tiene bastante dificultad en conseguir información de moda, porque información sobre moda es bastante cara cuando es de calidad, y nosotros ofrecemos un contenido de calidad para esas personas en diferentes medios, en diferentes formatos, en fin, porque ahí ya son validados los productos y básicamente es eso. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Gaby, muchísimas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Audaces, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Me voy a presentar, Luz ya presentó un poquito de Fashion for Future. Yo me formé en Brasil, en el SENAC.
en diseño gráfico y después yo trabajé de hacer una especialización en la San Martins, en estampería digital. Yo trabajé por 4 años en Brasil en el área textil y de desarrollo de estampas. Y luego en inicio de 2016, un poco más de 4 años, vine para Italia para hacer un máster en el área de Fashion Business, de negocios de la moda. Y bueno, ahí yo acabé dirigiéndome a un área un poco más de planeamiento de colección. Aquí yo trabajé por 1 año y medio en la Gucci, tuve una experiencia también en Moncler y bueno, ahí en 2018 yo reencontré a Luz y me encanté por el proyecto. Es también, siempre quise trabajar con educación de moda, entonces acabé pasando toda esa área más de business, de negocios, de tendencias, porque mi experiencia ya mezcla un poco toda la parte creativa, que es de mi background, de mi primera formación, con toda esta parte de negocios que adquirí aquí trabajando aquí en las marcas de lujo, en las principales marcas. Entonces, cómo colocar, cómo balancear esos dos lados, el lado de marketing, de negocios, con la parte de creación de los productos. Acerca de las tendencias, me gustaría que nos cuenten cómo surgen y qué deberíamos observar para ver el nacimiento de una tendencia. Y si pueden hacer un paralelo con estos momentos que estamos viviendo. ¿Cuáles son las tendencias que ven y que están naciendo para el futuro? Puede ser, claro, puedo responder esa pregunta. Bueno, las tendencias, ellas vienen antes de la moda. Hay una cuestión de cuál es la diferencia entre la moda y las tendencias. Entonces, lo que fue tendencia algún tiempo es moda ahora. Entonces, la tendencia es un padrón de comportamiento y que refleja obviamente en los productos y en la manera en la que la moda es hecha en términos de productos. Las tendencias comienzan a través de un acontecimiento, de un evento cultural, de un evento histórico o de un acontecimiento político y que todavía no son tendencias, son simplemente eventos y entonces reflejan macro tendencias y normalmente siempre en realidad las macro tendencias, la moda todavía no hace parte de esas macro tendencias porque ellas reflejan en un ámbito cultural de la sociedad. Entonces ella puede reflejar en películas, puede reflejarse en el arte, en otros tipos, en una esfera mucho más macro, ¿verdad? Ahora, cuando vemos en una esfera micro es cuando impacta directamente en la moda. Un ejemplo práctico de eso es toda esta cuestión de la igualdad de géneros, de todos los movimientos LGBT, de toda esta cuestión de cuestionar qué es lo que es el género. Hubieron varios sucesos o eventos políticos históricos, todavía siguen aconteciendo, pero hubo una onda muy grande y muy fuerte y a partir de ahí comenzamos a ver el arte cuestionando eso, viendo varias películas como Autumn Boy, como La Garota o La Menina Dinamarquesa. Comenzamos a ver también en la música personajes más andrógenos y ahí entonces vemos en la moda toda esa cuestión de la moda sin género, esa moda oversize, de ese cuestionamiento de lo que es femenino y lo que es masculino en la moda. Entonces, solo un parámetro, un paréntesis bien rápido para poder entender cómo las tendencias surgen. Y ahí, obvio, que ellas van a reflejar en lo que las marcas van a producir en términos de siluetas, de colores, para poder pasar a aquella tendencia en el momento que los consumidores probablemente están buscando consumir, porque ellos están en la misma esfera cultural.
Entonces, esa sería la definición de lo que son tendencias. Ahora, lo que es tendencia ahora, lo que en este momento estamos viviendo como una tendencia, estamos en un momento complicado, ¿verdad? Delicado. Estamos aquí en Italia, en donde fue el primer lugar que tuvo el primer golpe por la pandemia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se está acelerando muchísimo algunas tendencias que ya estaban pasando, como es la cuestión, por ejemplo, de la sustentabilidad, de preocuparse con comprar un producto que dure, que sea más atemporal, y yo creo que eso viene con mayor potencia. Todo lo que tiene que ver con tecnología, estas lives que estamos haciendo, toda esta cuestión de que las personas trabajen de forma remota, de forma online, y eso se refleja directamente en la forma en la que se venden los productos y en la que son exhibidos. Entonces yo creo que eso refleja en el producto final de la moda, que es la cuestión, disculpa, eh, eh, y ahí viene reflejado en el producto, que es la cuestión de cómo mostrar de forma online. ¿Será que va a cambiar alguna tela, colores? Tal vez las personas van a comenzar a ver más directo en un monitor, inclusive los desfiles van a ser mucho más virtuales. Y se ha conversado mucho en crear pensando en lo digital, no solamente en lo físico. Y yo creo que eso viene reflejado directamente en el producto también. En cuanto a lo que estabas explicando, que es la cuestión de observar al movimiento de la sociedad y crear algo que responda a ese movimiento dentro de la moda. Sería como un reflejo de lo que la sociedad está viviendo, ¿verdad? Bien, yo creo que usted tocó un punto bien importante porque muchas veces, bueno, volviendo un poco atrás de tu pregunta, muchas veces existe un comportamiento de decir así, ah, no, yo no creo las prendas siguiendo las tendencias. Yo no sigo las tendencias porque las tendencias son los polos de la moda. Es cosa de los centros de la moda y yo voy a hacer una moda brasilera o, bueno, cualquier cosa, moda australiana, cualquier cosa así. Y la verdad, eso es imposible. No imposible porque uno pueda coger un mouse y ponérmelo en la cabeza. Yo puedo si yo quisiera hacer eso. Pero es más porque cuando usted está hablando de creación, siguiendo las tendencias, no significa que usted está mirando el producto que el otro hizo. Pero como usted está en el mismo contexto y la globalización nos coloca a todos en contacto, usted ve, hace un tiempo atrás las personas estaban hablando, no, pero pobrecitos ustedes allá en Italia, nosotros estamos aquí súper bien en Brasil. Y ahora, porque eso es un reflejo, está todo el mundo enfermo, porque tenemos un reflejo de la globalización y de ese intercambio, entonces es natural. Entonces es normal que una persona venga acá, por ejemplo, y entre a un restaurante y vea que se come de forma invertida. Y ahí él va a decir, es genial comer así. Y las cosas van se incorporando. Entonces ver lo que está pasando es ver lo que está pasando en el mundo. Porque nosotros no vivimos aislados. Entonces, por ejemplo, algunos países son más avanzados, entre comillas, en términos de legislación, respecto a usted ser dueño de su propio cuerpo. Y ahí hablamos de eutanasia, de aborto, mil cosas relativas a eso. Pero existe un movimiento natural que con velocidades diferentes las personas terminan incorporando. Entonces es obvio que eso va a llegar a la moda.
Entonces, por ejemplo, las americanas usan bikinis mayores que las brasileras. Entonces es una cuestión de preferencia. Pero la idea de mostrar el cuerpo y tener un cuerpo saludable es una cosa que comenzó allá en los años 70 y que el mundo entero copió de los Estados Unidos. Y no es malo copiar, porque estamos todos en la misma sintonía. Entonces, por ejemplo, el movimiento del cuerpo en la década de los 80, que revertió en la moda de una forma muy clara, ¿cierto? Nosotros comenzamos a usar ropa de gimnasia deportiva para salir a la calle. Entonces, eso yo creo que es una demostración que usted precisa estar conectado con todo lo que está pasando para entender lo que va a llegar a ser tendencia en la moda. Es muy interesante, también pensando en, por ejemplo, la moda plus size. Porque hace un tiempo atrás la moda plus size era casi inexistente. Y a través de todos estos movimientos de positividad, aceptación y entendimiento propio y para con el resto, fue ahí que se creó la necesidad de una moda plus size. Exacto, aquí hay otro muy buen ejemplo. Y aquí en la Italia ya hemos tenido un avance debido a las características de la sociedad, de la gente que vive aquí, que es la cuestión de la moda 60 más. Bueno, cuando usted estaba envejeciendo era más o menos, bueno, olvídate de la moda, no existe ropa. Y ahí usted ve, no es que alguien de repente dijo, ay, voy a hacer ropa para gente mayor. No, es que usted ve que la longevidad ha ido aumentando. Las personas envejecen con salud, ellas quieren salir a la calle, quieren ir al cine, ellas tienen dinero para gastar. Entonces, ¿qué público mejor que ese? Entonces ahí viene ropa para hacer ejercicio, ropa para el baño, ropa para el resort. Entonces así, la tendencia no es el producto. No es, por ejemplo, así, es amarillo. Aunque claro, eso sea un factor también. Pero no es eso, no es si tiene una arandela. La tendencia es muy interesante. Es un comportamiento y usted ve eso en todos los lugares. Entonces es bien así como usted dijo. Si usted es un buen observador, usted entiende lo que va a pasar allá en la frente. Un otro ejemplo que se me ocurrió ahora es sobre las ropas para estar en casa, que con el crecimiento del home office, que ahora entonces explotó, pero y de igual manera antes, muchísimas marcas están creando una nueva categoría para poder, son ropas que no son ni pijamas, pero tampoco son ropas para salir, son ropas cómodas para quedarte en casa, pero si necesitas atender a alguien que llegó en la puerta, vas a estar con una ropa decente, pero muy cómoda para poder estar en casa. Entonces yo veo muchísimo eso aquí en las boutiques, en las tiendas, como por ejemplo a Zara. Tiene una marca que tal vez solo tenga aquí en Europa, que es a Osho, que es una marca del grupo de Zara, que ella tiene ropas de gimnasia, ropas de piscina, pijamas, y también tienen esta categoría de ropas que es para tú quedarte en casa arreglado. Entonces, en fin, pasa esto por una demanda de comportamiento de las personas que surge esto. Entonces, extremadamente estar siempre ligado a lo que están pasando, ¿verdad? Y otras cosas pueden morir también. Si nosotros vemos, por ejemplo, el movimiento Yuppie y toda esa ropa de escritorio, hoy en día ya no existe más eso. Esas marcas que vimos en Brasil crecer bastante con esa moda de ropa de escritorio,
Ellas, las que se mantuvieron, pero después no hubo más un crecimiento de aquello. Entonces es difícil, usted tiene que ir acompañando los cambios. Ahí usted tiene que entender si usted tiene un nicho de mercado por edad, un nicho por estilo. Es difícil, ¿no? Es una tarea dura, ¿no? Saber qué producir. Aprovechando esta idea de nicho que mencionaste, quisiera entender cómo leer las tendencias, qué debería observar, qué debo entender para crear mis elecciones, cómo decido qué es lo que debería observar dentro de mi nicho de mercado, porque existe un mundo entero para observar. ¿Cómo hago la elección de qué observar? Mira, después de la década de los 80, en la que el mercado de moda se popularizó, porque antes consumía solo moda, y no estoy hablando solo de Brasil, estoy hablando prácticamente del mundo occidental. El mercado de moda se popularizó y todas las personas pudieron consumir más ropa y se crearon segmentos de rangos de precio, vamos a llamarlo así. Entonces es posible comprar aquello que en Brasil se llama, entre comillas, ropa social, que son todas las ropas, ¿no? Porque vivimos en sociedad, pero en fin, aquí es esa ropa más para trabajar. Es posible comprar en diferentes rangos de precio. Una ropa deportiva es posible comprar también en diferentes rangos de precio. Una ropa más del hacer para ir a la playa, viajar, también era posible comprar en diferentes rangos de precio. Entonces, aquello que el mercado definía antes por poder adquisitivo, él cambió totalmente y él pasó a ser un concepto de estilo de vida. Entonces, cuando usted va a ver una marca con la que usted se siente inspirada, vamos a decir así, que a usted le gustan los productos que ella hace, le gusta la forma como presenta las colecciones, y que usted va a querer ver cosas de cómo ella está viendo esa relación entre el producto y el comportamiento, entre la moda y la tendencia. Es muy importante ver, número uno, que muchas marcas tienen productos para diversas cosas y así diversas líneas. Si fuéramos a dar un ejemplo, aquí en Italia, por ejemplo, tenemos a Max Mara. Por ejemplo, no tiene ropa para deporte, pero tiene ropa para el hacer, para playa, para piscina. Tienen vestido de baño, tienen ropa para invierno. Entonces es muy común tener esas marcas multisegmentadas, porque ella toma el perfil de la persona y piensa en esa persona en 360 grados y todos los productos que esa persona puede usar de mañana, de tarde, de noche, en cualquier situación prácticamente. Entonces, igual que usted trabaje con un único producto, es importante tener esa visión global, entender qué tiene el cliente, el usuario final, cuál es el estilo de vida de él y qué él usaría. Y ahí encontrar referencias que sean similares. Es muy difícil reflejar eso porque son sociedades diferentes, americana, brasilera, italiana, española, son situaciones diferentes, pero es importante ver qué tipo de lugar frecuenta, si iría con esa ropa, iría con aquel conjunto de ropa, en qué tipo de lugar, qué tipo de trabajo tiene, qué tipo de cuerpo tiene, porque la identidad refleja mucho el cuerpo que usted tiene. Y observando todas esas variables, usted consigue entender el posicionamiento que esa marca
o que ese segmento de producto está ocupando. Entonces aquel espectro de marcas que usted va a ver, porque al final de cuentas esas también serán su competencia, porque mismo que yo esté en Brasil y no pueda comprar una marca, por ejemplo, italiana, porque no tiene revendedor, vamos a suponer, yo estoy en Instagram viendo lo que esa marca está haciendo y ya escuché hablar, no, si las próximas vacaciones yo escucho a alguien que va y viene, me puede traer, voy a encargarle, no sé, voy a hacer alguna cosa. Entonces ese panorama es importante para ir alineando la competencia. Y ahí Bruna, que es experta, puede hablar sobre este asunto. Sí, bueno, yo creo que nosotros tenemos que dividir esta pesquisa en dos partes, ¿verdad? Para poder entender estas marcas. Una es quiénes son nuestra competencia. mm, Y ahí tenemos que toda esta cuestión de precio, categoría, que Alu estaba conversando, y también hay una pesquisa que para las tendencias es mucho más importante que la competencia, que es el benchmarking, que es cuando usted entiende justamente lo que Luz dijo, que es poder mirar para el lifestyle, el estilo de vida de su público, poder crear esa persona y entender cuáles marcas, independiente de la parte financiera, de cuánto cuestan los productos, qué es lo que esa persona consume. Y ahí entonces, a partir de eso, usted selecciona esas marcas y, como la Luz dijo, en el internet, mirar, y claro, obviamente es mucho más interesante si puedes hacer un viaje, visitar las tiendas, las boutiques, porque las tiendas físicas pasan un poco más de la atmósfera de la marca, y además de eso, mirar los desfiles de esas marcas y claro, las campañas, porque en todo ese universo más creativo de que solamente el e-commerce muestra mucho el tema, lo que en realidad esas marcas están queriendo pasar a su consumidor final, y así ustedes consiguen entender las tendencias de una forma más amplia, no solamente como estábamos conversando antes, si el producto es amarillo, azul, y así entrando en el tema global de esta live, conseguir pensar en el producto de una forma muchísimo más original y auténtica, porque tú miras más a lo macro en el concepto, y así puedes aplicarlo para tu propio producto y para tus propias particularidades y la identidad de tu marca. Nunca olvidarte de cuál es la identidad de tu propia marca, porque eso tiene que venir en primer lugar antes de cualquier otra tendencia, porque a veces lo que nosotros pensamos que es tendencia para una categoría, para un público, nos parece súper interesante, pero tal vez para nuestra propia marca eso en realidad no funciona, no se aplica. Entonces realmente tenemos que tener esa visión más amplia. Y también cuidado para no perderse. Como decías, muchas veces por observar a los demás se olvida su propia identidad de marca. Gaby, y solo complementando, algo que pasa mucho y que tienen que tener mucho cuidado. Así, por ejemplo, no, esa bolsa de Bottega Veneta vendió muchísimo y no tiene que ver nada con nada, pero yo quiero hacer un producto similar. Solo porque vendió. Entonces es un procedimiento complicado, pero que interfiere directamente en nuestra decisión de producto. Y, y complementando ainda lo que Luz dijo, yo creo que eso era una práctica que en el pasado podía funcionar. Solamente que hoy no funciona más. Todo mundo está en el Instagram, está en el internet, sabe lo que la marca hizo, y las personas no quieren más comprar una copia. Yo veo mucho ese movimiento
de preocupación de los consumidores en Brasil y en el mundo en general, diciendo eso es copia de una marca, porque hoy en día la información está ahí, accesible a todo mundo. Antes no era tan así. Entonces también pensar en eso, pensar que ya no es tan favorable como antes. Pensando en eso mismo, ¿cómo debo ver y leer las tendencias para traer eso para mi identidad? Y con eso crear un tema de una colección. ¿Cómo realizo ese proceso? Luz, yo creo que, disculpa, yo creo que eso Luz responde muy bien. Usted tiene una forma de criticar perfecta. Bueno, vamos a ver. La temática de la colección, así por ejemplo, este año yo estoy inspirada en expresionismo y yo hago mi colección. La temática de una colección, ella es una manera en que la moda se estructura para renovar su idea en cada estación y al mismo tiempo mantener su línea. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una marca que en este año, por ejemplo, se basa mucho en la cuestión de surrealismo y después cuando ella hace una nueva colección, entonces, a ver, no se va a inspirar en otra cosa totalmente diferente. Entonces lo que ella va a hacer es buscar referencias creativas, ¿cierto? Para renovar en cada estación. Solo que esa línea tiene que ser mantenida. Bueno, si esa marca, yo creo que en primer lugar hay una cosa que debemos dejar bien clara. Existen empresas que producen ropas, pero ellas no necesariamente producen colecciones organizadas, planeadas y que tienen una propuesta creativa. Entonces, quitando esas que trabajan más pensando en un producto final, pensando en las primeras, aquí estamos intentando pasar como nosotros pensamos aquí en Fashion for Future. Esas marcas tienen una propuesta de ser nuevas en cada estación y encontrar una temática. Y ahí ese tema, él es un concepto abstracto en la cabeza de la persona o en la cabeza de un equipo de diseño y que él va a ser materializado en la forma de productos. Entonces, la primera cosa que esa persona tiene que hacer, entonces partimos del presupuesto que ella ya sabe el lifestyle, el estilo de vida del público de ella. Entonces ella va a buscar, va a leer, va a estudiar, va a ver videos, va a ver revistas, va a ver qué otras marcas están haciendo, va a visitar museos, va a ampliar un repertorio de ella y ahí va a proponer una idea que tenga una materialización ya muy clara. Entonces, esa materialización muy clara, vamos a dar un ejemplo, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una colección sobre romanticismo, porque ese romanticismo está alineado con mi público final. Entonces, yo voy a hacer una selección de imágenes, de referencias para ese concepto romántico. Esa selección, ella tiene que ser materializable, ella tiene que tener color, tiene que tener estructura de materia. Ella va a te dar una idea de ser más fluida o más estructurada, si es pesada, si es leve. Entonces usted tiene que tener todas esas referencias y esas referencias van a ser transformadas en piezas. Ese es un proceso que tiene una metodología, obvio,
creativa, claro, para usted hacer el desarrollo de toda esa colección. Pero parte de un concepto que es un concepto intelectual. Entonces es fundamental hacer una búsqueda que no tiene nada que ver con una búsqueda de ropa, pero que tiene a ver con búsqueda de referencias. Bueno, ¿dónde es que yo veo ese tema? Ese tema de la búsqueda de referencias una vez más está conectado con ese mundo enorme en el que nosotros vivimos, con las cosas macro. Entonces vamos a suponer en momentos de los últimos años, donde viene mucho esa cuestión cultural, nosotros vimos un crecimiento muy grande de referencias étnicas, porque eso tiene mucho que ver con ver otras culturas en otros pueblos. Entonces yo me inspiro, por ejemplo, esta blusa aquí tiene una referencia étnica de una colección de Mango, pero está en medio de una colección común que estaba viendo esas cosas. Entonces así tiene inspiración mexicana, inspiración inca, inspiración de pueblos de América Latina, y toma como referencia eso. Entonces es una habilidad muy intelectual y que usted va a ver claramente, y que varias marcas de moda consagradas, ellas tienen una forma de ver eso. Por ejemplo, usted ve Gucci, ella ve mucho oriente y mezcla con otras cosas. Y otras marcas paralelas, ellas van a ser también una inspiración de oriente. Entonces es una forma, una metodología creativa, es una actividad puramente intelectual, pero tiene que tener esa sensibilidad de transformar ideas en cosas materializables. Y considero que ese paso es el paso más importante. Y el usuario, él no es una referencia de tema, ¿no? Él es solo la persona que va a usar. Entonces, bueno, lo que yo puedo complementar es que, una cosa que la Luz acabo de decir ahora al final, es sobre esta mezcla de temas. Yo noto muchísimo esto en las grandes marcas, que nunca es un tema, nunca tienen un tema estereotipado. Ellos mezclan varias referencias, ellos tienen un tema central, más ya es algo que está muy mezclado. Entonces ellos se van a inspirar, por ejemplo, el romanticismo, pero no es solamente ese el foco principal. Ellos tienen otras influencias y siempre pensando obviamente en el público. Si aquel tema primero tiene que ver con su público, y después cómo usted va a interpretar y materializar ese tema de una forma que tenga que ver con su marca. Eh, Inclusive que por eso es tan complicado, por ejemplo, hablar, está en la moda étnica. Claro, interesante, es interesante porque la gente va a estar con una mirada, con un foco voltado a lo étnico, pero ahí está el hecho de tú tener que aumentar mucho tu repertorio para poder entender qué es un tema étnico, para después cuando vayas a materializar eso a tu público, tiene mucho que ver con la identidad de tu marca, que sea algo original, que realmente hayas entendido lo que tiene que ver con eso. Entonces, eso es muy esencial. Siempre contextualizar el tema que escogiste y intentar mezclarlo con otras referencias eh, que el equipo de estilo tenga. Y ahí creo que una forma muy interesante de materializar esa idea son los famosos mood boards, los paneles semánticos, que es una herramienta de esta metodología de creación que la mayoría de designs utiliza. Y ahí lo que me parece interesante es que hay varios mood boards. Hay uno que es el con su tema principal,
¿verdad? La idea central, ¿verdad? En la cual no son imágenes de la moda. En realidad es un tip que yo les doy, no coloquen imágenes de la moda para que justamente no copien, porque ahí ustedes tienen una idea de la imagen que te va a pasar y cómo lo vas a materializar. Es algo que te trae una fluidez. Entonces, por ejemplo, escoges telas más fluidas. Entonces, es todo ese mood que tú vas a materializar. Y después, claro, tienen los mood boards técnicos. Después de que creaste esto, vienen a ser toda la parte de las referencias de textura, las referencias de materiales, de acabamientos, porque ahí, claro, normalmente es un equipo, no es solamente una persona, para que tú puedas crear una línea o un flujo, una cadena de producción. Entonces es bueno tener siempre esas referencias visuales bien claras. Es una actividad muy sofisticada, colocando, como yo había hablado antes, separando que yo produzco ropa o yo hago una colección. Son actividades diferentes, es una actividad bien sofisticada. Eh, Conseguir unir más de una referencia. Y así cuando, por ejemplo, leemos en las marcas, se inspiró en Turquía y también colocó algo de arquitectura contemporánea. Ahí usted piensa, no, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero cuando usted ve el resultado es increíble, porque es precisamente esa capacidad de tomar elementos posibles de ser traducidos en ropa y que tienen mucho que ver con la cara de su marca. Porque una cosa que Bruna dijo muy bien es que a veces usted puede tener una referencia, ¿sí? Un molde igual. Y si usted tiene marcas con perfiles muy diferentes, los resultados de los productos van a ser súper diferentes. Entonces ese molde es el punto de partida para crear, pero ese mood no es el producto terminado, listo. Eso. Como estaban conversando, eso de tomar diferentes referencias de diferentes lugares. Ahí es donde entra la cuestión de la originalidad, de transformar varias referencias en algo propio y conseguir traducir eso para el público en prendas increíbles. Me gustaría que nos aclaren cómo debo pensar la colección, el tema y de qué forma lo traduzco a originalidad. ¿Tienen algún consejo de cómo se puede aplicar ese proceso? Sí, entonces, el primer tipo, el primer consejo que les puedo decir, algo que hablamos, ¿verdad? Es adquirir repertorio, es siempre estar conectado en música, películas, museos, consumir cultura de una manera intrínseca, que haga parte de tu vida personal. Porque porque necesitamos adquirir ese repertorio y eso que ayuda muchísimo cuando la persona va a crear la colección, porque ya tiene aquello. Entonces es mucho más natural. Después, otro consejo práctico es entrenar la visión. Estar siempre practicando la visión, siempre que sale un desfile, algo que yo recomiendo es analizarlos de una forma más profunda, hacer las carpetas y separando y analizando las informaciones de una forma bien práctica. Eso también después, la práctica ayuda en el momento de crear la colección y ahí también cuando se crea un mood board de un tema, tú puedes escoger dos temas juntos. Tú haces toda la búsqueda o pesquisa visual, intenta no colocar nada de producto. Y ahí cuando usted mira esa foto, piensas qué producto te representa, porque la imagen no es un producto, porque no es un producto de moda, pero sí puedes a través de eso colocar, asociar algo
confortable, una foto que te traiga conforto, mm, que te remite a una ropa más cómoda. Entonces esos adjetivos que se utilizan para analizar esas imágenes en los mood boards puede reflejarse en materiales, en siluetas, en las formas, en las líneas dadas de la ropa. Entonces, ese es otro consejo más práctico. Bueno, yo agregaría a lo que Bruna habló una cosa que es muy importante, y es que en el área de moda trabajamos así 95% con tejidos. Claro, trabaja con otros materiales también, pero el grande énfasis es en el tejido. Es entender lo que los nuevos materiales te proporcionan. Esa es una actividad muy poco explorada por el diseñador, por lo menos en mi experiencia en Brasil. Él es muy pasivo, no está acostumbrado a crear a partir de un material. Entonces, por ejemplo, si usted participa en ferias de tejido, sea en Brasil o sea ferias internacionales, usted va a tener la oportunidad de ver con bastante antecedencia los materiales y entender cómo es que ellos van a funcionar y lo que ellos van a poder proporcionar. ¿Y por qué eso es importante? Porque como las empresas textiles son empresas de punta, ¿no? Y la tecnología es fundamental en el desarrollo de la moda. Entonces, esas empresas grandes de porte internacional, etcétera, esas empresas están muy pendientes de esas tendencias macro. Entonces ellas ya crean esos tejidos que después van a adecuarse a un comportamiento de consumo deseado. Entonces, ver ese material también es fundamental para hacer esa parte creativa. Entonces es combinar esas dos direcciones, así de la imagen, de la referencia hasta el tejido. Después de ese tejido que yo quiero usar, hasta la referencia la cual él te proporciona. Entonces, si yo tengo determinados tejidos que tienen una performance, yo puedo crear moldes y formas y siluetas y hacer todo ese diseño y ese patronaje, todas esas cosas con base a eso. También es la forma de revisar las cosas y hacer las cosas de forma original. Y así, cuanto menos usted ver el producto del otro, con la intención de reproducir, porque aquel producto vendió muy bien, mejor para usted si lo que usted quiere es originalidad. Exacto. Lo que funciona para unos no necesariamente funciona para mí. Lo que tal vez sea tendencia en alguna área, tal vez no sea en la mía. Acercándonos al final, quería saber si quieren dejarle algún mensaje o consejo final al público. Tal vez algo relacionado a lo que está sucediendo en Italia, que posiblemente sea un futuro escenario para la moda aquí en Brasil. Entonces, así, Gaby, hoy aquí en Italia, que el comercio abre ya, entonces eso significa nuevo normal, como las personas lo han venido llamando, que es una nueva realidad, donde las personas están siendo llamadas a consumir, porque consumir es importante para mantener la economía en pie, no solo consumir por consumir, y para hacer las otras cosas acontecer también. Salud, educación, todo eso depende, ¿no?, de los impuestos, depende de la economía, depende del consumo. Todo el mundo quiere consumir, más ahora que llegó el verano y tiene los consumos extras, ¿no?
aquellas cosas que usted hace por placer y no por necesidad. Entonces, a veces molestamos que estamos en el futuro, ¿no? Con respecto a Brasil, que estamos hace 3, 4 semanas adelante de ustedes en todo esto que pasó a este momento de cuarentena. Entonces es así. Parece que empresas que tuvieron así muchos problemas, no solo en el sector de la moda, sino también en otros sectores, cuánto tener estructura es fundamental. Entonces, usted tener una estrategia para ventas online, para mantener comunicándose con las personas, mantener a sus funcionarios trabajando, tener las condiciones para mantenerse en pie. Entonces, mi primer consejo, mi primer tip entonces sería para las personas que están buscando empleo, buscar empleo en empresas estructuradas, para quien está queriendo tener su propio negocio, estructurar su negocio, hacer una cosa seria, bien hecha, porque al final los que más sufren son los menos estructurados, los más informales. Entonces creo que ese es un consejo en el sentido más práctico de las cosas. Después, en el sentido de la moda, desde que el mundo es mundo, el hombre está vistiéndose, viene consumiendo. Los teóricos dicen que la ropa sirve para humanizar la persona, ¿no? Si cuando usted está sin ropa, usted es muy natural. Y ahí usted es humano, cuando usted se viste, cuando usted se expresa. Y las personas van a continuar en esa vibe. Eso no va a cambiar. Pero si la persona no tiene trabajo, entonces va a tener menos dinero. Si, por ejemplo, abrimos nuestro armario y vamos a ver que tenemos ropa para todo el próximo año, que no necesitamos comprar más, entonces es importante ofrecer un producto de calidad y un producto que realmente haga la diferencia en la vida de las personas. Así yo creo que las empresas que más van a tener problemas para realcanzar sus posiciones, independientemente de tener dinero para sobrevivir o no del capital, son aquellas empresas que consiguen ofrecer cosas que en este momento hicieron falta. Entonces, por ejemplo, personalmente, para mí hizo mucha más falta tener la experiencia de ver tiendas espectaculares, como las que conseguimos ver aquí en Milán, de las cosas que, sabe, toda semana tienen lanzamiento, que no dicen mucha cosa. Entonces, claro que eso es una posición muy personal, pero yo creo que a la hora de escoger el consumidor va a querer algo bien chévere, diferente, bien hecha, duradera. Entonces yo creo que es un buen consejo invertir en su carrera en ese sentido, para invertir también en su empresa, en su producto, en ese sentido de hacer cosas buenas, de verdad y de calidad. Va a estar todo bien, todo bien. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Luz plenamente que los consumidores, muchos consumidores van a buscar productos mucho más durables y también productos que se pueda pensar mucho más en la atemporalidad. Se aceleró ese pensamiento que ya venía con fuerza, pero en este momento también tenemos la cuestión de la resignificación de la moda, de un porqué, porque ese producto es especial. Las marcas en este momento en todo el mundo en casa tuvieron la oportunidad, tienen la oportunidad de hablar con el consumidor de otra forma,
Entonces, de hacer un contenido para este consumidor que no tiene necesariamente nada que ver con su producto, pero eso agrega mucho valor al producto, muestra mucho quién es la marca. Y eso en este momento de crisis, el consumidor se ve amparado por marcas, por otras no. Entonces comienza a identificarse y a ver que tiene que haber un valor de las marcas que él está consumiendo. Fue mucha información en esta pandemia y mucha reflexión también. Entonces, yo creo que sí, va a salir un consumidor mucho más consciente, que va a buscar una marca con un propósito más consolidado, con valores más consolidados que sean reales, y eso es extremadamente importante en este momento. Y otro aspecto obvio es la cuestión de la digitalización, que ya sabemos que está todo el mundo hablando sobre el tema, que es la cuestión de la venta online, de pensar en esos productos para la venta online, porque yo creo que es muy diferente el consumo digital o del hecho de irte a la tienda y te encantas y compras. Entonces, las tendencias están cada vez más vaciadas, más focadas en datos, porque consigues tener esos datos online. Entonces, en estos días, estas personas tienen solamente la opción de consumirlo online. Entonces, este banco de datos ha crecido muchísimo. Lee esos análisis, entender cuál es el comportamiento del consumidor, porque hoy tenemos datos como nunca. Un ejemplo que está pasando aquí es de la H&M, de esta empresa fast fashion. Ellos tenían 3 o 4 tiendas aquí en Milán, y ellos no van a abrir de nuevo 2 de esas tiendas. Se van a quedar con una de las principales. Y no, disculpa, dos. Son 4, se van a quedar con 2 y cerraron 2. Está en crisis, en pánico. Sí y no, porque ellos están reformulando el negocio de ellos. Ellos anticiparon algo, como las ventas online crecieron mucho, no necesitan tener 4 tiendas físicas en Milán. Se van a quedar nada más con 2. Entonces, entender esa tendencia del consumidor que refleja directamente en el producto sin duda. Va a salir todo bien. Gracias, gracias a ustedes. Fue un gusto compartir. Un abrazo. Quiero agradecerles mucho su presencia. Fue un contenido engrandecedor para nuestro evento. Están siempre invitadas para participar en los lives de Audaces y muchísimas gracias.